Hey, ¿qué más mis destructores de PB? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de cómo ser sub 20. Con base en mi experiencia, yo en estos momentos soy sub 12. Mi PB es de 8.34. Y hoy vamos a ver de cómo llegar a ser sub 20 en tan solo 2 semanas o menos. Todo esto va a depender de la consistencia y la disciplina de ustedes. Al final del video vamos a encontrar un cronograma de práctica, mejor dicho, un plan de entrenamiento de 5 días, de lunes a viernes, y va a estar muy organizado cómo van a ser los pasos a seguir para llegar a ser sub 20. Así que no se pierdan este cronograma, va a estar al final del video y vamos a comenzar, mis perritos. Que se armen los pinches chingadazos. Listo, mis fieras, vamos a empezar hablando, y lo más importante que vamos a tener en cuenta a la hora de ser sub 20 es que lo más importante para llegar a ser sub 20 es ser full Friedrich. Esto realmente es lo más importante. Si ustedes todavía no son full Friedrich, les recomiendo mucho volverse full Friedrich. En la parte superior les voy a dejar una etiqueta donde van a encontrar una lista de reproducción con todos los casos de F2L, OLL y PLL de mi canal para que se vuelvan full Friedrich. Ese es el primer paso, es muy importante ser full. Inclusive con esto, como es mi caso, podemos llegar a ser sub 12. Ahora vamos a desglosar todo el método full Friedrich, lo que es la cruz, el F2L, el OLL y el PLL. Vamos a empezar hablando de la cruz. Es muy importante, este es el primer paso. Les voy a dar algunos consejos con este paso. Con la cruz vamos a tener en cuenta varios aspectos. Es muy importante la inspección. Todo el mundo habla de la inspección, pero lo que yo les voy a recomendar es que no utilicen la inspección a la hora de practicar. Es muy importante que ustedes utilicen la inspección para ver una buena cruz. Es por ello que, a mi parecer, tomarse los 15 segundos no asegura ver una buena cruz. Lo que yo les recomiendo es que no se tomen estos 15 segundos para inspeccionar el cubo, sino que se tomen el tiempo que sea necesario para ver una buena cruz. Luego de esto vamos a intentar hacer una cruz eficiente. ¿Qué es una cruz eficiente? Una cruz eficiente es en la cual no rotamos, es una cruz que la realizamos en menos de 8 movimientos. Por acá por la parte superior les voy a dejar una etiqueta de cómo volverse un crack en la cruz. No se pierdan ese video, es muy importante que lo vean. Y como les venía diciendo, ser eficiente en la cruz es hacer la cruz en menos de 8 movimientos y no rotar. Ese es el paso fundamental del método Friedrich. Es muy importante. A veces a este paso no le prestamos la suficiente atención, pero es el paso que nos va a ayudar mucho a desarrollar un buen Luca Head. Bueno, mis perros, ahora vamos a hablar del segundo paso y uno de los pasos más importantes y en el cual nos toma mucho tiempo. Ese es el paso que hace que mucha gente no sea sub 20 y este es el F2L. Por la parte superior les recomiendo el video de F2L sin rotaciones de su servidor El Friki, y ahora vamos a hablar del F2L. En el F2L vamos a entrenar el Luca Head. Es muy importante desarrollar el cubo lento. Es muy importante que trabajemos el F2L aparte de la cruz. Simplemente lo que podemos hacer es desarmar el cubo y solo enfocarnos en cómo estamos desarrollando nuestro F2L. Es muy importante también aprender casos avanzados de F2L. Esto nos va a ayudar a ser más eficientes y nos va a ahorrar mucho tiempo. Ahora vamos a hablar del OLL y el PLL, la parte final del método Friedrich. En esta parte lo que vamos a hacer y que vamos a ver ahora en el cronograma de práctica es que vamos a pulir nuestros algoritmos. A veces nos aprendemos, o mejor dicho, utilizamos algoritmos que no son tan eficientes y los cuales nos quitan mucho tiempo. Es muy importante desarrollar el OLL en 2 segundos al igual que el PLL. Para OLL y PLL hay que ser full. Conozco casos de seguidores y amigos que se han vuelto full y han pasado de hacer el cubo en 25 segundos a armarlo en 15 segundos en menos de un mes. Pero yo les voy a dar un cronograma de práctica. Ahora vamos a hablar de este plan de entrenamiento de 5 días. Vamos a empezar hablando de este cronograma de práctica para que practiquen cómo ser sub 20. Me ha servido mucho inclusive para ser sub 15 y ahora lo estoy implementando para ser sub 10. Vamos a hablar de los 5 días y en el primer día vamos a hacer lo siguiente. En el primer día nos vamos a enfocar en la cruz. Vamos a enfocarnos
solo en la cruz. Vamos a hacer una ABG 50 de solo la cruz. Es muy importante que tengan en cuenta que en este cronograma vamos a necesitar tiempo, por lo menos 1 hora diaria o un poquito más. Esta cruz la vamos a desarrollar, lo que hacemos es mezclar el cubo y tratamos de hacer lo que decía al principio del video, implementar una cruz eficiente en menos de 8 movimientos sin rotar, y que en esta supuesta inspección, ya sea de 15-30 segundos que nos demoremos en ver una buena cruz, hagamos esta cruz de una manera muy eficiente. Desarrollamos nuestra cruz, lo que es F2L, OLL y PLL, lo vamos a desarrollar de una manera muy lenta, y con esto nos daremos cuenta en dónde es que estamos fallando. Pero en el primer día lo más importante es enfocarnos en la cruz. Vamos a hacer una ABG 50 tomándonos el tiempo de cuánto nos demoramos la cruz para saber ese dato y cuánto vamos a mejorar en la cruz a futuro. Es muy importante saber cuánto nos está tomando hacer la cruz. Para el segundo día, para el día martes, vamos a hacer una ABG 50 de la cruz y el F2L. Ahora nos vamos a enfocar en estos dos pasos. Vamos a hacer una transición de la cruz al F2L y vamos a ver cuánto tiempo nos toma hacer estos dos pasos a la vez. Desarrollamos la cruz y desarrollamos el F2L, pausamos el tiempo. Con este ABG 50 vamos a saber cuánto nos toma. Los demás pasos, lo que es el OLL y el PLL, los vamos a hacer muy despacio. En estos casos vamos a utilizar el slow turning. Vamos a armar el cubo muy lento para memorizar mejor los algoritmos de OLL y PLL. Ahora hablemos del tercer y cuarto día. Para el día miércoles y jueves vamos a implementar el enfoque para OLL y PLL respectivamente. El día miércoles nos vamos a enfocar en los 57 casos de OLL. Vamos a hacer una ABG, puede ser una ABG de 5 de cada caso, son 57 casos, y vamos a observar, vamos a anotar cuáles son los casos en los que estamos fallando. Vamos a anotar también si los algoritmos si son eficientes, si tenemos que rotar mucho, si nos toman mucho tiempo, si tenemos malos finger tricks, y vamos a buscar unos buenos OLL. Por la parte superior les dejo la lista de reproducción de mis OLL, los 57 casos. Para el cuarto día vamos a utilizar lo mismo para el PLL. Para el día jueves vamos a hacer una ABG de 5 de los 21 casos. Vamos a pulir nuestros algoritmos, fijarnos si tenemos muy buenos finger tricks o muy malos finger tricks. Al igual que en el OLL, lo ideal es armar los casos en menos de 2 segundos. Si tenemos una ABG en PLL y OLL de 5 segundos, ahí estamos fallando y debemos mejorar y reducir este tiempo en este paso del método Friedrich. En el quinto día vamos a juntar todo esto y vamos a hacer una ABG de 100. Esto nos puede llegar a tomar 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, depende de ustedes. Nos vamos a enfocar en armar el cubo en su totalidad. Vamos a hacer una ABG de 100 o una ABG 50 y vamos a ver cuánto realmente después de estos 4 días estamos armando el cubo y si sí somos sub 20. Recordemos que la base de este plan de entrenamiento es observar cuánto nos toma cada paso del método Friedrich, y lo segundo es trabajar el slow turning. Todo esto para mejorar nuestro look ahead, que es el que nos va a llevar a ser sub 20, sub 15 hasta sub 10. Este plan de entrenamiento les aseguro que les va a ayudar mucho, inclusive para hacer sub 15, sub 10 también se puede utilizar, y lo ideal es que lo hagamos 2 semanas, o sea 10 días de entrenamiento, y en estos 10 días les aseguro que van a mejorar muchísimo. Perritos, espero les haya gustado mucho este video, sigan el cronograma al pie de la letra y yo les aseguro que van a ser sub 20. Déjenme en los comentarios cuál es su ABG. Y nada, mis perros, espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos en un próximo video esta semana. La buena, la re buena, se cuidan, se bañan. Los quiero mucho. Bye, mis perritos.